los documentos administrador. Entonces, el administrador es... Muy buenos días a todos. Ya en 1 o 2 minutos empezamos con este webinar. Buenos días a todos. Les agradecemos enormemente nos colaboren con apagar los micrófonos. Vamos a empezar en este momento con este webinar que nos convoca y les agradeceríamos entonces bastante tener como en cuenta este tema. Ustedes saben que en este tema de comunicaciones el sonido ambiente se puede complicar bastante para todos, entonces sí agradeceríamos bastante que en este escenario y este momento apaguemos nuestros micrófonos y pues estarán solo simplemente los de los panelistas activados y el de mi persona, que será el moderador de este webinar, para empezar y dar inicio. Buenos días. De antemano, pues tenemos que entender que esta plataforma y este escenario nos va a permitir tener un destacado, digamos, grupo de asesores y de compañeros en el foro que nos van a atender el día de hoy. Vamos a empezar con un contexto sobre contar cómo esta coyuntura y la dificultad que ha tenido, digamos, esta pandemia del coronavirus nos está teniendo un impacto bastante catastrófico en todo el mundo. Hoy día podemos ver que, digamos, este impacto de la vida social y en las actividades que tenemos día a día económicas está sumamente difícil, es limitado y esto va a generar efectos directos e indirectos sobre diversos frentes. Lo hemos visto, los ecosistemas se han visto beneficiados después de algunas semanas de los bloqueos en un número reciente de estos países. La industria manufacturera se ha visto forzada a parar su producción e idear nuevas formas de hacer llegar los productos al cliente final. Como vemos, el sistema educativo ha tenido que entrar forzosamente a la virtualidad, así como gran parte de las compañías que no estaban acostumbradas a hacer las virtualidades del teletrabajo. El sector agroindustrial busca obviamente dinamizar su actividad para garantizar un tema claro de seguridad alimentaria. Y en este frente, también el sector energético se ha visto fuertemente afectado por la caída, por un escenario coyuntural también de los precios del petróleo, y por otro, se sigue trabajando continuamente a través de la prestación de servicios públicos domiciliarios en el tema de electricidad y gas, obviamente para el tema de biocombustibles y combustibles, llegando a hogares, a hospitales. Agradecemos a todos, por favor, apagar sus micrófonos, tan solo los que estamos presentando, qué pena con ustedes, gracias, y seguir trabajando, como les comentábamos, en llevarle la prestación del servicio a hogares, hospitales, centros de producción de material sanitario y cientos de otras actividades que hoy día, digamos, por ejemplo, el caso colombiano, ya se están reactivando. Por otro escenario, los gobiernos centrales y locales buscan arduamente, con el apoyo de los expertos, para entender la velocidad de la propagación que tenemos, obviamente, y los impactos del virus en medio de modelaciones computacionales, de modelos matemáticos. Y esto, obviamente, junto a los gremios de la academia, todo el día se está trabajando y todos los días se viene trabajando desde la política pública de la generación días en plantear estrategias y políticas que busquen mitigar de una u otra forma los efectos económicos y sociales derivados, obviamente, de esta pandemia.
Por esta razón, nos parece particularmente importante tener discusiones, obviamente, no solo desde nuestro entorno, sino también contar con la visión de expertos internacionales y buscar, no solo con el sector empresarial y público, sino también con representantes de la academia, para analizar cómo están los impactos del COVID en el mundo y en Colombia, y buscar también hablar con otros temas de actualidad. Dadas estas circunstancias y pues estas perspectivas, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a través de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, y en especial de los programas de Ingeniería de la Energía, recientemente lanzado en la universidad, la maestría en Ingeniería y Gestión Sostenible de la Energía, el doctorado en Ingeniería y el doctorado en Modelación en Gestión y Política Pública. Estamos dándoles a ustedes la bienvenida a esta, la primera serie de webinars que estamos planeando desde la facultad denominada Energía en tiempos del COVID-19 y que se va a realizar los jueves de cada 15 días. Hoy vamos a hacer nuestro primer webinar, 7 de mayo del 2020, empezando con ¿qué? Los impactos del COVID en el sector eléctrico. Agradecemos bastante en este momento a más de los 60 personas que están registrados en este momento por el webinar y a todas las personas que hoy día que ya están conectadas a través de Facebook Live, donde está haciendo la transmisión también de este importante webinar. Esta oportunidad, pues agradecemos y contamos con la fortuna de compartir este foro con los siguientes invitados. Por un lado, el doctor Bernardo Vargas, presidente de ISA. Por otro lado, el economista y exministro de Minas y Energía, el doctor Amílcar Acosta. Asimismo, contamos con una participación internacional del doctor Ricardo Rainieri, quien es presidente de la Asociación Nacional de Economía y la Energía y tiene una vasta experiencia que ya la voy a contar en temas de desarrollo de economía energética. Y finalmente, de parte pues, de nuestra universidad, el decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el doctor Isaac Diner. O sea, los cuatro, Bernardo, Amílcar, Ricardo, Isaac, muchísimas gracias por prestar su tiempo y su valioso espacio para este conocimiento y este compartimiento de información. Y en esta ocasión, pues estaré yo, seré el moderador de este panel. Soy Raúl Ávila Forero, profesor en temas de regulación, de mercados, de política energética y economía de la energía de la maestría en Ingeniería y Gestión Sostenible de Energía desde hace más de 5 años. Y después de esta charla procederé a realizar una breve presentación de quiénes son nuestros expositores y a continuación, tan pronto termine esto, explicaré las pautas para empezar con el webinar. Entonces comencemos con el doctor Bernardo Vargas. Bernardo actualmente es presidente de ISA. Previamente, Bernardo fundó Nogal Asesorías Financieras, una banca de inversión que ha sido especializada en fusiones y adquisiciones locales e internacionales. Bernardo ha sido presidente de diferentes juntas directivas en fundaciones y organizaciones con y sin ánimo de lucro, como ISA, Amarillo S.A., el Grupo Pantaleón, Bex Budis Colombia, Lumni Colombia y la Fundación Santa Fe, entre otras. Fue gerente fundador de Prosport Colombia, hoy ProColombia, la agencia de promoción nacional en Colombia y gerente fundador de Fiducoldex, la calificadora propia de riesgos de Bancoldex. Bernardo tiene un MBA en la Universidad de Columbia y es economista de la Universidad de los Andes, acá en Bogotá. Proseguimos presentando al doctor Amílcar Acosta, quien es economista y exministro de Minas y Energía. Tiene una larga trayectoria y expertise en temas energéticos. Entre 2014 y 2018 fungió como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el gremio de los gobernadores nacionales. Amílcar ha sido miembro de las juntas directivas de Ecopetrol y de la Federación Nacional de Biocombustibles. Asimismo, ha tenido una carrera en la academia como profesor de las universidades de Antioquia y Guajira, autor de varios libros sobre política energética y temas de biocombustibles. Antes de su nombramiento como ministro, era profesor de Derecho Energético en la Universidad Externa de Colombia. La mayor parte de su expertise en trabajos académicos ha girado en torno al sector carbonífero, la crisis energética de los años 90, el regalías y los biocombustibles. Contamos también con la presencia y agradecemos la conexión del doctor Ricardo Rainieri Bernay. Fue presidente y está, digamos, fungiendo como presidente desde el año 2017 de la Asociación Internacional de Economía de la Energía. Ha sido exministro de Energía en Chile y presidente de la Junta Directiva Estatal de Petróleo de Chile, ENAP. Ha sido exdirector ejecutivo alterno del Grupo del Banco Mundial y es miembro actualmente de la Junta de Schwanger Minería y Energía S.A. y es asesor económico especial de Associated Universities Inc. Hoy día es también, además de los cargos que hemos presentado, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ricardo tiene una licenciatura en Economía, el título profesional de Ingeniero Comercial y una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts y doctorado en Filosofía de la Universidad de Minnesota, y entre otros cargos y posiciones que tiene, es miembro del Consejo Editorial del The Energy Journal. Ha sido economista desde una vasta experiencia profesional para el sector energético y con cuestiones institucionales que abordan los temas de la economía, regulación y la política antimonopolio. Publicó una variedad de revistas académicas y profesionales
y es consultante regularmente para el sector público y las empresas privadas con una vasta experiencia. Finalmente, este panel lo cierra Isaac Diner, decano de la Facultad de las Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente, pues, funge no solo como decano, sino también como profesor también en varios temas en la universidad. Es doctor en Ciencias de la Decisión de la Universidad de Londres. Tiene estudios de maestría en Estadística e Investigación Operacional y adicionalmente pregrado en Matemáticas. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia en las áreas de investigación operacional, dinámica de sistemas, temas de estrategia, regulación y energía. Fue director del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad, el Grupo CEIBA, los Institutos de Energía y de Ciencias de la Decisión de la Universidad Nacional de Colombia, grupos con máxima categoría en conciencias. Fue más director del programa de posgrado de sistemas y del programa de matemáticas y ejerció cargos administrativos como la Vicerrectoría de Investigación y de Recursos de la propia Universidad Nacional. Sus intereses en más de 175 publicaciones en temas enfocados en política y regulación energética, mercado de energía, estrategia corporativa, nos permite obviamente completar un panel con una amplia, digamos, selección desde el lado empresarial, el lado académico y obviamente el lado que estamos viendo desde la expertise internacional. Después de esta presentación, la idea es explicar la dinámica de este webinar, no sin antes obviamente agradecer también ya las conexiones que han venido ampliándose tanto por Facebook como por el webinar propio del Meet. La dinámica va a ser la siguiente: realizaremos una serie de preguntas que están destinadas a los expositores. Recuerden que este entorno va a ser el tema del sector eléctrico, realmente que yo voy a asignar y que me gustaría que las contestemos. Es por cuestiones de tiempo importantísimo para poder cumplir con los tiempos del webinar, que gastemos aproximadamente entre 2 a 4 minutos por cada respuesta a la pregunta y con el objetivo es obviamente cumplir esta agenda establecida. De no lograrlo, ¿qué vamos a hacer? También vamos a querer hacer finalmente, de hacer esas preguntas preestablecidas, un espacio para preguntas a los asistentes. De no lograrlo con las preguntas que vamos a hacer, y agradecemos que las hagan a través del chat, identificarse con el nombre de quien hace esa pregunta para saber y tener, digamos, una aproximada respuesta que posteriormente trataremos de entregarle a ustedes si no alcanzamos a hacerlo en el tiempo del webinar. Es durar aproximadamente 1 hora. Esperamos no alargarnos mucho ese tiempo por los tiempos tanto de los panelistas como de ustedes. Y sin más preámbulos, de nuevo agradeciendo a todo el mundo por estar conectado y a nuestros panelistas por atender el llamado de la Universidad Nacional de Jorge Tadeo Lozano a analizar esos temas. Ante eso, pues, empezaremos con las preguntas. Teniendo en cuenta la situación actual generada por la pandemia del COVID-19, se ha evidenciado que algunos impactos se han dado muy fuertes en la economía y en el sector eléctrico. La primera pregunta con la que iniciamos este webinar es: ¿cómo la pandemia de una u otra forma afecta la oferta para la generación de energía eléctrica? Esa pregunta en especial que nos gustaría la responda Bernardo y Ricardo. Si quieres, Bernardo, muchas gracias. Empezamos contigo. Y la idea sería entonces ir contando cómo esa pandemia que hoy día sufrimos afecta la oferta para la generación de energía eléctrica. Entonces, Bernardo, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, al doctor Isaac Diner y a la Facultad de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano y a mis colegas del panel, con quien me honra compartir. En el tema de oferta, pues obviamente queda mucho por decir, porque es cierto que la incertidumbre todavía es grande y no sabemos qué es lo que al final va a acontecer. Hay una disminución importante en recaudo que, a pesar de que es demanda, posiblemente dependiendo del impacto que tenga sobre comercializadores, va a poder tener un impacto sobre la generación. Y claramente esto seguramente va a traer un aplazamiento en decisiones de inversión, especialmente en lo que venía, que es la gran ola de la inversión en fuentes renovables. El mundo de los renovables va a seguir andando y va a generar también que haya una búsqueda de cierta autosuficiencia, pienso yo, buscando sistemas de demanda distribuida y más renovables. También pienso yo que va a haber una reducción de la inversión extranjera dirigida a la generación y a la oferta y a toda la cadena. Y eso sin duda tendrá un impacto sobre lo que se está viendo. Tal vez eso es mi comentario. Perfecto, muchas gracias por ese lado. Ricardo, agradecemos mucho, digamos, tu conexión hoy día en este momento
y nos gustaría preguntarte bajo la perspectiva, obviamente, de la Asociación Internacional de Economía y Energía y desde, obviamente, toda esta experiencia, ¿cómo se está viendo en ese escenario mundial el bajonazo en la demanda mundial de energía eléctrica? Entonces, ¿cómo se está viendo eso desde ese punto de vista, Ricardo? Y de antemano, muchas gracias por atender este llamado a la universidad. No, muchísimas gracias a usted por invitarme a participar de este webinar. Saludos a mis colegas que están participando aquí en el webinar, a la gente que nos está escuchando, ¿ya? Una aclaración, yo fui presidente de la Asociación Internacional de Economía de la Energía el año 2017. Uno es presidente por un año, a pesar de que está 4 años en el board vinculado a esa posición, digamos, ¿ya? Bueno, el tema, digamos, es tremendamente complejo. O sea, estamos viviendo una situación muy dramática en el mundo, ¿ya? Desde el punto de vista, digamos, del impacto que ha tenido la crisis del COVID, ¿ya? A nivel global ya superamos las 250.000 muertes, ¿cierto? Estamos acercándonos ya a 4 millones de personas contagiadas, confirmadas, ¿cierto? Deben ser muchísimos más, pero los que de alguna manera están confirmados como contagiados ya nos estamos acercando a los 4 millones y la economía global está sufriendo, digamos, el impacto de esta pandemia a través de las medidas que los gobiernos han tenido que adoptar para, de alguna manera, tratar de mitigar, reducir, digamos, el problema, digamos, del contagio y que esta pandemia se siga expandiendo en la población, ¿ya? Y esto es todo lo que hemos visto respecto de las situaciones de cuarentena que están afectando a una parte importante del mundo, ¿ya? ¿Cómo afecta la oferta? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer ya el rol que tiene ciertamente el sector energético en la economía moderna, ¿ya? Es una industria que juega un rol fundamental, ¿no? Y yo diría que el primer desafío para la industria ha estado en mantener operando, o sea, desde la industria eléctrica, un desafío de mantener la continuidad del servicio, ¿ya? Para permitir la operación en las condiciones de mayor normalidad posible, digamos, de infraestructura esencial. La industria de energía, el sector eléctrico es esencial, pero es un elemento esencial para que otras industrias esenciales puedan operar. Y estamos pensando en temas hospitales, sistema de atención de emergencia, comercio para necesidades básicas, supermercados, telecomunicaciones, agua potable, cadenas de frío en supermercados, etc. Entonces, la industria de energía eléctrica tiene un rol fundamental ahí, ¿ya? De poder mantener la operación de esto, y ahí hay un desafío grande en términos de el sector eléctrico, dada la condición en la cual estamos funcionando hoy día, de un desafío logístico no menor, ¿cierto? De poder mantener la operación del sistema eléctrico con la mayor normalidad posible, ¿cierto? Y esto va de la mano, digamos, con abordar medidas para el resguardo de la salud de los trabajadores. Una parte importante de la gente que trabaja en la industria eléctrica hoy día está trabajando en sus hogares, pero hay mucha gente que tiene que estar en la calle, tiene que estar en las instalaciones, y eso ha debido definitivamente establecer, digamos, medidas adicionales, excepcionales, para no poner en riesgo la salud de los trabajadores. Entonces yo diría que esa es la primera parte de cómo afecta, ¿no? O sea, hay una readecuación, ¿no? A estas mayores exigencias de seguridad y necesidad de mantener la continuidad operacional de la industria para garantizar la continuidad operacional de muchas otras industrias que dependen en forma importante del sector eléctrico. En segundo lugar, vemos, digamos, una caída en los costos de operación del sistema, ¿ya? Producto de caída en los precios de los combustibles fósiles, lo cual no es algo para aplaudirlo, digamos. O sea, yo creo que también estamos viendo una situación dramática en la industria de energía en general, ¿ya? Producto de, ciertamente, la caída en la demanda, ¿ya? Y eso ha llevado a una caída en los costos de combustibles fósiles, que son en muchos casos, digamos, insumos para la generación de electricidad, y eso lleva a caída en los costos medios. Y ciertamente estamos viendo también excesos de capacidad. Entonces, ¿cómo está afectando esto la oferta, cierto? Que es la primera pregunta. Sí, o sea, tenemos readecuaciones por el lado logístico, caída en costos, producto, digamos, de caída en precios de combustibles fósiles, ¿ya? Caída, digamos, en
demanda que lleva eventualmente a que hayan excesos de capacidad y eso va a generar problemas, digamos, posteriores en lo que es, digamos, postergaciones de inversiones, problemas de ingreso de la compañía, etcétera. Muchas gracias, Ricardo. Muy claro todo. Doctora Amílcar, desde esa visión de política y cómo se está viendo estratégicamente esto, ¿cómo se afecta esa demanda o cómo se ve ese, digamos, problema grande de lo que estamos viendo en la oferta hoy día de la generación de energía? Muchas gracias de antemano también por atender este llamado a la universidad. Ahí creo que no está activo tu micrófono, Amílcar, para que lo revises, por favor. Gracias. Sí, en primer lugar, pues agradecerles esta oportunidad y mi saludo a mis contertulios y desde luego a todos los que ya en un número superior a 70 ya se han conectado. Lo primero que tengo que decir es que el sector eléctrico, en medio de esta virtual parálisis del aparato productivo, se ha mantenido garantizándole al país y a los distintos sectores el abastecimiento de la energía. En estos momentos podríamos decir que problemas de oferta no tenemos. Los problemas vienen más bien por el lado de la demanda y no es para menos porque a raíz de esta pandemia y las medidas de confinamiento se bajó dramáticamente la demanda, como en un 15% aproximadamente. Y esto, pues lógicamente, trae varias consecuencias. La primera de ellas es que con la reducción de la demanda, varios de los factores que determinan el costo unitario, o sea, la tarifa de la energía, se ven afectados porque con esa menor demanda se incrementa el cargo por transmisión, por distribución, de comercialización también, y esto finalmente se le traslada al usuario vía tarifa. Segundo, hay un exceso de energía contratada que no encuentra salida y ese exceso de oferta sobre la demanda terminará concurriendo al mercado mayorista, a la bolsa, con la volatilidad pues, que tienen los precios de bolsa. Además que se ha presentado una circunstancia, en tercer lugar, que es la consecuencia que ha traído el aumento de la tasa de cambio en cuanto al precio del gas natural. Afortunadamente, una resolución que fue expedida por la CREC facilitó que hubiese un acuerdo mutuo para revisar tanto volúmenes como precios y esto pues ha permitido que se pueda sortear esta situación. Ahora, el problema de oferta lo estoy viendo más a futuro, fundamentalmente por una circunstancia que se está presentando de una hidrología crítica que ha llevado los embalses a un nivel que no veíamos desde el año 1997. El nivel de los embalses en un 33%. Entonces esto, pues lógicamente enciende las alertas y ha obligado a la CREC a expedir una resolución que estuvo para comentario hasta el día de ayer para poner en práctica una resolución de la CREC que me tocó a mí expedirla como ministro en el 2014, la resolución 026, que busca fundamentalmente afrontar una contingencia de la eventualidad que podamos tener limitaciones en el suministro de energía. Razones tendrá la CREC, presidida por la ministra de Minas y Energía, y me imagino que con la información de primera mano del IDEAM, para poder activar este mecanismo que busca precisamente evitar que el país se pueda ver abocado a un eventual racionamiento
y como ya estamos en un proceso gradual de apertura, se espera que haya entonces una reactivación de la economía y que no vaya a ser que la falta de suministro de energía pueda malograr esa reactivación económica. Esos son como los retos que veo yo desde el punto de vista de la oferta. Bueno, y lógicamente tenemos que decir que ya con los primeros pasos que se han dado en esta apertura, ha aumentado la demanda, y con la demanda también se ha incrementado la generación. Hemos pasado de 202 gigavatios hora día que teníamos en febrero, se había bajado a 165, una baja de un 6% para el mes de abril, y ya para el 5 de mayo se registró 181 gigavatios hora día, de manera pues que ya se empieza a perfilar lo que será la reactivación de la economía, enfocada lógicamente en el adecuado abastecimiento del fluido. Perfecto, Amílcar, muchísimas gracias. Isaac, ante el mismo escenario de esta cerrar esta primera ronda, de nuevo agradeciendo los silencios con los micrófonos exteriores. Y Isaac, te estaba comentando entonces ese escenario entonces bajo la demanda, o pues lo que estamos viendo, oferta y demanda, pues en este tema de la oferta de generación, cómo la pandemia se está afectando. Entonces, Isaac, gracias de nuevo también por organizar este webinar. Muchas gracias, doctor Raúl, muchas gracias, doctor Bernardo, doctor Amílcar, doctor Ricardo, por acompañarnos en este panel. Ya han dicho bastantes cosas alrededor del tema, quienes me antecedieron en la palabra. Yo sí quisiera resaltar y profundizar sobre lo que el doctor Amílcar hizo alusión, y en Colombia están pasando cosas distintas a las que están pasando en el mundo. Es bien importante entender esto. Concuerdo contigo. En el mundo y en Colombia ha caído la demanda. En Colombia, como él lo mencionó, alrededor del 15%. Ahora se está recuperando un poco por la reactivación de parte de la economía. Pero hay dos asuntos que son muy diferentes de lo que está pasando en el resto del mundo y lo que está pasando en Colombia. En Colombia se han prendido las termoeléctricas más que lo que es usual en un promedio del año. Y esto ha tenido consecuencias diferentes a las que ha tenido en los promedios mundiales, que se está funcionando con más renovables y menor número y una reducción en las emisiones de carbono, mientras que en Colombia se ha incrementado las emisiones por efecto de estar funcionando las termoeléctricas en mayor medida. Entonces hay un efecto contrario a lo que está pasando, y el doctor Amílcar bien lo explicó, es a raíz de la reducción de flujos de agua hacia los embalses. Tenemos embalses relativamente bajos. Si ustedes miran la página de XM hoy, están cayendo un poco, y esto ha llevado a que tengamos que tener prendidas las termoeléctricas. Y un asunto que no se ha mencionado, pero porque no era la parte de la pregunta, pero es alrededor de, en general, cuando cae la demanda, los precios caen. Acá en Colombia estamos teniendo precios bastante altos comparados con casi cualquier país. En el promedio en Europa de los precios de electricidad está bastante bajo, alrededor de 25 euros por megavatio. Eso quiere decir unos 28 centavos de dólar o 2.8 centavos de dólar por kilovatio, mientras en Colombia está alrededor de 8 o 9 centavos de dólar el kilovatio generado. Luego está pasando cosas diferentes, y esto está teniendo efectos sobre los pobres, y todavía no lo voy a mencionar, pero lo que deben pagar las personas más pobres en Colombia se ha incrementado de manera importante a razón de esto y de otros asuntos de cómo funciona el mercado eléctrico colombiano. Lo dejaremos para más adelante para puntualizar un poco a lo que me refiero. Muchas gracias, doctor Raúl.
¿Alguien Muchas sabe a gracias. dónde está Micheline? Muchas Micheline gracias a González, todos, Marcelo por favor. González, tenemos Beethoven. Yo me sé mucho de su jugada. Un segundo ahí, gracias por los problemas de ruido. Ante ese escenario, y bueno, ya hablamos de este lado, digamos, de la oferta, ahí cómo podríamos estar mirando entonces el lado y lo que se está concentrando. Nosotros desde la Universidad Jorge Tadeo, desde el Grupo de Investigación de Energía y Ambiente y Desarrollo de la universidad, hemos realizado diferentes estudios analizando este tipo de problemáticas. Entre ellos realizamos no hace mucho un estudio en cambio tecnológico energético, mostrando en diferentes sectores productivos que se realizó en conjunto a la UDME, cómo se buscaba entender el comportamiento de la energía, de la demanda de energía en el país. Bajo esa dinámica, a mí me gustaría, digamos, que me ayudara con esto Bernardo, Isaac, pues ya lo completo, Bernardo y Ricardo, que me comentaran cómo se afecta la demanda de la energía. Entonces, bajo esa óptica, sí me gustaría que empezáramos, Bernardo, y me comentaras qué problemas o consecuencias negativas puede acarrear esta baja demanda eléctrica. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. No, pues lo que pasa es que la baja de la demanda tiene un impacto directo sobre las finanzas de las empresas, por un lado, en el sentido de que pues evidentemente no están vendiendo lo que van a vender y van a tener necesidades de liquidez. Y es en este campo en que se han activado una multiplicidad de alternativas de financiación en Colombia para fortalecer el flujo de caja de estas empresas y evidentemente que van acompañadas de las medidas que tienen que hacer los países para trabajar con las personas más pobres de la sociedad que están requiriendo apoyo también dentro de este mundo de la pandemia, en donde especialmente en economías latinoamericanas como la nuestra, tenemos un porcentaje de informalidad muy alto, en Colombia cercano al 50%, y exige entonces que entonces va a generar unos impactos de empobrecimiento gigantescos que han obligado dos políticas para aquel gobierno, y esto ha sido acompañado, nosotros tenemos presencia pues en toda la región, ha sido acompañado de una u otra forma en los demás países donde estamos presentes, en dos niveles. Uno, acompañar a la gente con subsidios o con aplazamiento de pagos, y otro, acompañar a las empresas desde el punto de vista de acompañar sus flujos de caja. Y en lo que tiene que ver con los usuarios, un evento importante que es la reconexión. Ya lo dijeron algunos de los panelistas, la continuidad del servicio, que es algo crítico que empresas como la que yo dirijo estamos ahora enfocados, que es garantizar que 24/7 el servicio fluya, implica que eso es necesario, no solo por el tema pues, de la luz eléctrica, sino de las consideraciones de conexión para educación y para salud y mil otras cosas. Y eso ha obligado a que, aparte de los subsidios al consumo, haya un esfuerzo grande a reconexiones de personas de niveles socioeconómicos bajos que habían sido desconectados por no pago. De tal suerte que el gran impacto de las medidas de política pública ha sido hasta ahora sobre la demanda. Eso va a tener repercusiones sobre la oferta futuro, como ya lo dijeron algunos de mis contertulios, pero ahora está enfocado en la demanda. Y yo creo que las buenas noticias es que se ha tratado de apoyar a las empresas, hay un camino muy seguido. Yo creo que en Colombia el gobierno ha estado siguiendo esto de una manera muy cercana, los gremios han acompañado, y a pesar de los inmensos desafíos, yo siento que estamos caminando por el camino correcto. Así cumplo mis 2 minutos de intervención. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Bernardo. Y Ricardo, esta misma pregunta entonces para ti, ¿qué problemas o qué se podría ver o consecuencias negativas puede acarrear por ese lado la baja demanda? ¿Cómo lo están viendo ustedes o cómo lo ven en Chile y cómo se está viendo, digamos, a nivel mundial? Bueno, el tema de la caída en la demanda, yo diría que es algo que se está viendo en todos los países que están seriamente afectados, que es la gran mayoría, digamos, una fuerte caída en la demanda eléctrica. Uno revisa estadísticas a nivel internacional y estas caídas en la demanda eléctrica fluctúan entre niveles de orden de 5% a niveles de 16% y eventualmente más, como puede ser el caso de Italia, digamos. Por ejemplo, el mismo Nueva York, que la demanda de energía eléctrica ha caído cerca de un 16%. Entonces tenemos una fuerte caída en la demanda de energía,
junto con la caída en la demanda de energía, tenemos cambios, podríamos decir, en los patrones de consumo, ¿cierto? Se espera, por ejemplo, si uno mira estadísticas, el caso particular de Chile que tú mencionas, a nivel general se vio una caída en la demanda del orden de 5 o 6%, principalmente empujado por caída en la demanda comercial, industrial, y se esperaba, digamos, eventualmente un pequeño aumento en la demanda a nivel de consumo residencial. Entonces tienes todo este lockdown, está generando cambios en los patrones de consumo, en las fuentes de consumo de energía eléctrica, y también estamos observando cambios, digamos, en la curva de carga, ¿ya? O sea, la curva de carga, ciertamente la demanda es menor, ¿ya? Pero también vamos a tener pics diarios más bajos y eventualmente un aplanamiento de la curva de carga, que es lo que se ha observado en el caso de Estados Unidos por parte, digamos, de la Agencia de Información Energética. O sea, han salido algunas información respecto de el consumo de energía para algunas semanas de los meses de marzo, eventualmente abril, comparando con semanas anteriores, y tú ves un aplanamiento de la curva de carga y también un desplazamiento de la curva de carga. O sea, la gente se está quedando en la casa, entonces la demanda empieza a aumentar no tan temprano como ocurría cuando la gente tenía que ir a sus lugares de trabajo, sino que empieza a aumentar un poquito más tarde, ¿ya? Lo que va a dar cuenta que la gente se levanta un poquito más tarde y eventualmente se queda hasta más tarde en la noche también trabajando. Entonces tenemos un cambio en la forma de la curva, ya, una caída en la demanda. Ahora, las consecuencias de esto ya, son importantes, digamos. O sea, estamos enfrentando una situación donde ha habido una pérdida significativa de empleo. Las tasas de desempleo a nivel global han saltado en forma importante, ¿ya? La gente que ha perdido su trabajo, digamos, ha perdido ingresos, es significativa, ¿ya? Y eso lleva también a problemas como fueron mencionados por Raúl, ¿cierto? O sea, por Bernardo, respecto de caída en los ingresos de las compañías. O sea, hay varias razones. La gente eventualmente está cayendo en situación de no pago. Una, eventualmente porque no puede llegar a los centros de pago. Entonces la gente está con lockdown, no puede salir de su casa, muchas veces no puede desplazarse o le da temor desplazarse e ir a un centro de pago. Y en segundo lugar, también la gente está teniendo dificultades para pagar sus cuentas porque eventualmente perdió el trabajo, no tiene ingresos. Hay mucha gente que está básicamente con ingresos que simplemente les permiten alimentarse, e incluso hay gente que no tiene ni siquiera ingresos para alimentarse. Entonces hay una situación compleja ahí, donde los gobiernos han entrado en una suerte, digamos, de apoyar, digamos, y es lo que están haciendo las empresas, también apoyar a la ciudadanía, a la población que está pasando una situación de crisis que es importante, ¿ya? Y entre estas medidas, eventualmente se ha suspendido en muchos países el corte de suministro eléctrico por no pago. Eventualmente se han dado facilidades para que la gente que no ha podido pagar pueda pagar esto en el futuro, una vez que se pase esta pandemia, ya, en cuotas mensuales. Y ahí hay distintos arreglos que han desarrollado los gobiernos, ¿ya? En trabajo con las empresas, y hay toda una discusión, ¿quién paga la cuenta? Entonces ahí hay una discusión entre la industria de energía, la industria eléctrica particularmente, y las autoridades de gobierno, bueno, de quién paga la cuenta, de estas cuentas que eventualmente no se están pagando. Y han surgido mecanismos, unos mejores que otros, ciertamente, pero al final del día han significado una caída en los ingresos de las empresas eléctricas, con toda la cadena de impactos que eso puede tener en los mismos pagos, compromisos financieros que tienen las empresas eléctricas, digamos, con sus proveedores, con proveedores de equipo, etcétera. Entonces hay una cadena ahí que está viéndose fracturada, donde en empresas muy grandes eventualmente esta es una situación que se puede llevar de mejor manera, pero tenemos una situación muy compleja para pequeñas empresas eléctricas, digamos, que definitivamente no tienen las espaldas, no tienen acceso a los recursos financieros como grandes conglomerados que pueden manejar de mejor manera esta situación. Muchas gracias, Ricardo. Una pregunta que va dirigida para Amílcar Isaac, y probablemente algo me gustaría que lo hablara Bernardo, pero lo vamos a mirar. Amílcar,
cómo se ha visto la acción política en cuanto a la política pública nacional en materia del sector eléctrico. Tú ya mencionaste algo sobre eso, pero me gustaría mirarlo especialmente en la afectación que tienen las empresas hoy día o cómo están sufriendo las empresas, qué alivios se están generando y cómo se están viendo, digamos, esta política en materia del sector empresarial, en el tema del sector. Entonces, ¿cómo se ve eso, Amílcar? ¿Estás ahí, Amílcar? A propósito de la demanda, Gracias. hay que hacer una diferenciación entre el sector regulado y el no regulado. Regulado, estamos hablando del sector residencial. La demanda ha caído, ya lo hemos dicho, más que proporcionalmente, desde luego, en el sector no regulado, que son las empresas. Pero el hecho cierto es que en el caso de la demanda residencial, inicialmente bajó, pero luego, por la mayor permanencia de las personas en los hogares y mayor demanda, por lo tanto, de energía, pero que lógicamente no alcanza a compensar la caída en la demanda de las empresas. Una encuesta reciente mostró de cómo, en promedio, 6 de cada 10 colombianos manifestaron no poder cumplir con la obligación del pago del servicio de los servicios públicos en general y del servicio de energía eléctrica en particular. A eso le respondió el gobierno apropiadamente, me parece a mí, que fue poniendo en práctica, mediante la resolución 012 de la CREC, estableció lo que se denomina la opción tarifaria, que no es otra cosa que diferir el pago de las facturas, y además se determinó el congelamiento de la tarifa. Lógicamente, esto es un alivio para el usuario. Adicionalmente a esto, se permite que municipios o departamentos puedan asumir total o parcialmente el pago de los servicios. Entiendo que en el caso de Risaralda determinaron asumirlo en el 100%, en el caso del Distrito de Bogotá en un 20%. Sí, esto es un alivio, lógicamente, para los usuarios, pero es un dolor de cabeza, desde luego, para los comercializadores, que son los que recaudan el pago del servicio y son un eslabón fundamental de la cadena, y hay que evitar, lógicamente, que pueda presentarse una situación de impago y de liquidez que pueda llevar eventualmente a una insolvencia que produciría, lógicamente, un indeseado efecto sistémico. En ese sentido, me parece apropiada la medida que tomó también el gobierno, que fue abrir unas líneas de financiamiento para los comercializadores, de manera que se pueda mantener el flujo de ingresos de las empresas. El problema mayor, en mi concepto, está por el lado de los no regulados, porque las empresas, lógicamente, están teniendo un menor consumo. Muchas de estas empresas, por sus dificultades financieras, especialmente las MIPYMES, están planteándole a las empresas la posibilidad de renegociar los contratos, que hay empresas incluso que están alegando fuerza mayor para dar por terminado unilateralmente esos contratos con los generadores, y esto lógicamente genera una situación que empeora la liquidez de la cadena. Y algo muy importante a tener en cuenta, y es que a futuro tenemos que partir de la base de que no pocas empresas van a sucumbir a esta crisis, van a entrar ya ni siquiera en cuarentena, porque en cuarentena están, sino que van a entrar en procesos de reorganización, de concordatos, y esto lógicamente
no solamente va a afectar la cartera, la calidad de la cartera, sino que además a futuro va a afectar esa demanda. De manera pues que hay un reto allí que es evitar, como se está tratando de evitar, que las empresas tengan problemas de liquidez y lo más grave, que no vayan a entrar en insolvencia porque pondría en riesgo la prestación de un servicio tan esencial como es el de la electricidad. Perfecto, Amílcar, muchas gracias. Isaac, ¿cómo afecta, digamos, y cómo se ve que se afecta esa pandemia al sector empresarial? ¿Cómo se ve desde el punto de vista académico de las investigaciones que se han hecho en la universidad? ¿Cómo se puede afectar esto y cómo se cree que se podría accionar desde la política? Sí, ya mis colegas panelistas se han referido de alguna manera a muchos de estos puntos. Lo que se reconoce es una reducción de la demanda en el sector empresarial, en la industria, en lo que se llama en Colombia la demanda no regulada, y de manera importante ha sido esta caída. Mientras que en el sector residencial hay todavía información confusa. Pudo haberse dado una caída, pero últimamente, desde que la gente está más en sus casas, está consumiendo más electricidad y de todas maneras los ingresos del promedio de los ciudadanos que están en sus casas, ha caído sus ingresos. Y al caer sus ingresos, ya lo han mencionado mis colegas, esto tiene efectos sobre sus posibilidades de pago de sus facturas. Pero lo más, bueno, el doctor Amílcar lo mencionó muy bien y Bernardo también lo hizo igualmente. Los precios no se han dejado subir a pesar de la situación especial que se vive en Colombia, de estar operando con mayores costos. Sin embargo, estos son los precios unitarios del consumidor final. Si el consumidor final nos detenemos un poco a mirar el asunto del consumidor final residencial, de los hogares de más bajos ingresos, ellos tienen un subsidio por el consumo de subsistencia. Sin embargo, ellos están rebasando ese consumo de subsistencia, y al tener que utilizar más energía, porque están más tiempo en sus casas, porque están utilizando más los equipos de refrigeración, de enfriamiento de espacios, entonces, a pesar de que la tarifa se ha mantenido congelada, los costos de lo que debe pagar el usuario en estos hogares es mayor, está consumiendo mayormente electricidad, y al hacerlo deberá pagar eventualmente, esto todavía está por verse, cuál va a ser el neto de lo que pueda pagar el consumidor de los estratos más bajos, y lo que las empresas recauden de este consumo, que puede ser mayor a mayores promedio de los costos de electricidad del consumidor residencial de bajos estratos, cuando solamente se subsidia el consumo de subsistencia. Luego, la situación para las empresas es bien complicada, porque en general van a tener menos ingresos, donde podrían recuperar parte de sus ingresos es en el sector, en el recaudo con el sector residencial. Ya Amílcar lo aclara bien, hay unos arreglos de pago diferidos, pero entonces ellos no lo van a estar recibiendo en el momento que lo pueden estar necesitando, y esto puede tener consecuencias complicadas para la empresa, y todavía estamos en el comienzo de esta situación, ¿no? Si esto se prolonga por mucho más tiempo, la situación puede ser mucho más complicada en el mediano y largo plazo. Luego habrá todavía que verse qué puede hacer el gobierno para aliviar tanto al sector residencial de los estratos más bajos, más pobres, para el pago de sus obligaciones, como para las empresas que necesitan estos recaudos para sus obligaciones y su flujo de caja. Entonces es situación compleja,
y todavía estamos por ver qué es lo que puede estar haciendo el gobierno para hacer un balance que sea favorable a todo el sistema en su conjunto. Muchas gracias. Bernardo, sé que hoy ustedes van a hablar más tarde en una presentación con Andesco sobre el tema, obviamente, de resiliencia. Me gustaría, digamos, en ese enfoque de empresa, ¿cómo ha logrado irse esa resiliencia, este nuevo panorama en el negocio eléctrico hoy día con esta coyuntura? Sí, aquí yo quiero tocar un poquito algo que mis amigos Amílcar y Isaac tocaron, pero desde otro punto de vista, y es, todos sabemos que esto tiene desafíos grandes para las personas y por lo tanto para las empresas por temas de liquidez y no pago. Pero yo quiero subrayar que la preocupación mayor no es para las empresas más grandes, que tienen posibilidad de financiaciones de largo plazo, que pueden acceder al mercado financiero, sino más a las pequeñas en dos instancias. Uno, en lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento, la cadena de proveeduría de la industria. Hay una cantidad de proveedores pequeños y medianos que, como ya dice Isaac, si la pandemia se prolonga, van a tener sufrimientos grandes y es necesario mirarlos a ellos también. Y ni hablar de los contratistas y subcontratistas de obra, que para las empresas que hacemos infraestructura grande, en muchos casos buscamos que sean incluso de tamaños medios y pequeños para incentivar la industria. Ahí hay unos desafíos grandes desde el punto de vista de la continuidad del negocio, que al final del día es lo que más nos importa. Entonces, no solamente las empresas del sector que están sufriendo por los no pagos, sino en la cadena misma que involucra proveedores, que involucra contratistas. Eso desde lo negativo. Ahora, ¿qué es lo positivo? Yo creo que también esto, y habla un poco de su pregunta, Raúl, de resiliencia, esto también nos manda mensajes a todos de que, por ejemplo, soluciones digitales para conectar activos a empresas que tienen muchos activos, como son las empresas eléctricas, se tiene que profundizar. Tiene que haber más inversión en la digitalización para poder operar de una manera eficiente y remota los activos que tenemos. Y obviamente involucrar en esa ecuación la Internet de las cosas, para que la información de los activos, de cómo están operando, en momentos en que sea difícil desplazarse para labores y tareas de operación y mantenimiento, que podamos monitorearlo de una manera mucho más digital, mucho más en tiempo real. Y evidentemente esto implica un compromiso de inversión en digitalización, pero en gente sobre todo, en entrenar a la gente para que tengamos en el futuro de nuestras empresas gente preparada para funcionar en el mundo digital, que tengamos a la gente hablando entre ellos desde este punto de vista. Y obviamente la resiliencia de empresas grandes tiene que ver con la comunicación. Todo esto, en donde hay 1 millón de llegadas por chat, por mail, por gobierno, por resolución, es de tener una comunicación con los colaboradores, nuestros proveedores y nuestros contratistas, para que estemos todos un poco libres de esa presión gigantesca mental de toda la información que nos está llegando y concentrados en nuestra labor principal, que es prestar el servicio de forma continua y de forma eficiente y económica. Muchas gracias, Bernardo. A mí me gustaría que esta pregunta nos la respondan todos los panelistas. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades sectoriales? Ahí hay clave que empecemos a pensar una cosa. ¿Cómo debería actuar hoy día el Ministerio de Minas y Energía, la CREC, la UDME, las empresas y los gremios sectoriales y los usuarios? Hemos mencionado un poco esto, pero sí me gustaría pensar en esos retos y oportunidades para el sector, cómo se está viendo eso. Y me gustaría inicialmente pensar, digamos, dentro de esa política que nos empezara ayudando con esto, Ricardo. Entonces, ¿cómo se podría ver eso, de esos retos y oportunidades sectoriales? Ahí estás. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Retos, oportunidades, ¿cierto? O sea, en términos de los retos, los desafíos los estamos viendo hoy día, ¿cierto? O sea, los desafíos de mantener una continuidad operacional en situaciones complejas, desafíos, digamos, de que no se rompa la cadena de pagos,
principalmente pensando, digamos, que las empresas tienen compromisos financieros a los cuales deben seguir respondiendo, ¿ya? Tal como fue mencionado por Bernardo, una situación que es aún más apremiante en empresas pequeñas, que muchas veces no tienen el acceso al mercado financiero que eventualmente pueden tener las empresas grandes. El reto, digamos, de apoyar a la población que está en una situación tremendamente compleja. O sea, el COVID ha mostrado ser más despiadado con los más vulnerables, ¿cierto? O sea, la población más vulnerable, la población más pobre es la que eventualmente va a pagar los mayores costos proporcionales del COVID. Entonces, bueno, ahí hay que ver, digamos, el apoyo que hay que dar para que ellos de alguna manera puedan salir de esta situación y eventualmente está toda la problemática del pago del suministro eléctrico y cómo se va a abordar ese tema, donde los países han tomado distintos caminos, muchos similares, ¿cierto? Pero es un tema, digamos, es una noticia, podríamos decir, en desarrollo, ¿no? Es parte de lo que se está discutiendo hoy día. Mirando hacia adelante en términos de oportunidades, bueno, esperemos que logremos superar luego esta situación del COVID. Es algo que eventualmente va para un poquito más largo de lo que nos gustaría, ¿ya? Pero sí, dentro de esta crisis, dentro de esta emergencia que estamos viviendo, hemos ido descubriendo una nueva forma de relacionarnos. O sea, esto ha sido una transición forzada, ¿cierto?, a una interacción, digamos, en forma remota. Lo hemos visto, por ejemplo, como las universidades, todo lo que son procesos de enseñanza, ¿ya?, han tenido que saltar en forma inmediata, digamos, a educación online, ¿ya? Y eso es algo que está afectando a la economía en general. Entonces, bueno, estamos descubriendo esta nueva forma de relacionarnos, de trabajar, ¿ya? Que una vez que superemos la pandemia no va a desaparecer, ¿ya? Entonces, tomemos lo bueno de esto, ¿ya? En términos de descubrir espacios. Esto nos va a permitir descubrir espacios de mejoras en los procesos productivos. Tal como fue mencionado, se está viendo la importancia hoy día de dotar de mayor inteligencia a los sistemas eléctricos y todos los sistemas productivos, ¿cierto? Las redes inteligentes con mayor electrónica, con mayor nivel de sistemas de control remoto. Ya, también yo creo que hemos aprendido una lección importante aquí respecto a la importancia de la resiliencia del sistema, y esto nos va a dejar lecciones respecto de la importancia de la seguridad de varias industrias, entre esas la industria eléctrica, seguridad energética, seguridad eléctrica, y nos va a enseñar a prepararnos mejor, ¿ya? Y nos va a poner un acento ahí, prepararnos mejor frente a eventuales eventos futuros disruptivos externos, ¿ya? Pensando, por ejemplo, ciberataques. O sea, el COVID es un impacto significativo en la economía, en la industria, ¿ya? Pero aquí van a haber lecciones que vamos a aprender en términos de desarrollar una industria que tiene que ser más resiliente frente a otros eventos que van a ocurrir, ¿ya? Y tenemos que prepararnos mejor para ello, ¿ya? Entonces, después del COVID, yo creo que no vamos a volver a la misma normalidad que teníamos hasta diciembre, enero de este año, y el desafío va a ser construir una nueva y mejor normalidad, ¿cierto? Una nueva, mejor normalidad que de alguna manera nos saque lecciones de lo que estamos viendo, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Amílcar, ¿cuáles son los retos y oportunidades sectoriales que se vienen entonces en este escenario para el sector eléctrico? Creo que no tienes activado el micrófono. Gracias. Yo quiero enfatizar lo que señalaba Bernardo sobre la importancia de acelerar la digitalización de los procesos y la operación misma del sistema. Yo creo que esa es una de las lecciones aprendidas que muy seguramente nos va a quedar de esta crisis por la que estamos pasando. También, lógicamente, aplicar todo las tecnologías
al fin y al cabo la transición energética que es en la que estamos es tecnológica y allí va a jugar un papel, está llamada a jugar un papel muy importante la inteligencia artificial. Y aprovecho para significar que tal vez el reto mayor que nosotros tenemos en Colombia es, primero, desde luego, lo urgente, que es poder conjurar la posibilidad de que podamos tener déficit en generación de energía, ya lo mencioné, y lo importante es poder avanzar, seguir avanzando en la hoja de ruta de la transición energética que nos trazó la misión de transformación energética que pone de manifiesto la importancia de continuar los esfuerzos que Colombia comenzó el año pasado en ese sentido, con la incorporación, con la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz energética del país. Y quiero concluir señalando o citando mejor a un periodista español, Luis Basset, que dice: la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el cambio climático. Para eso tenemos que ir preparándonos y creo que este trance por el que está pasando la economía global, que están pasando los países, están precisamente preparándonos para poder enfrentar un reto mayor, que es el que nos plantea el cambio, la variabilidad climática, particularmente en un país como Colombia, en donde uno de sus mayores atributos que tiene la matriz energética, que es que depende en más de un 60% de la generación hídrica, que se considera limpia, que se considera renovable, es ese atributo el mismo que se convierte en el talón de Aquiles de nuestro sistema, dada la vulnerabilidad a la que estamos expuestos frente al cambio climático. Por eso pone en un primer orden la importancia de diversificar aún más nuestra matriz energética con el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables. Perfecto, muchas gracias, Amílcar. Ya tenemos unas preguntas para ir cerrando del público. Una pregunta que va dirigida, creo yo, a Bernardo. Te agradecería, Bernardo, que nos ayudes con eso. La siguiente que haré va para Isaac. Entonces, Bernardo, los ingresos de las empresas en transmisión se verán afectados por el impacto del COVID-19, teniendo en cuenta que la USME realiza el pago de la infraestructura instalada. Muy bien, pero antes de esa respuesta yo sí no me voy a escurrir Perfecto, de la provocación de Raúl, de lo que nos decía antes, que me parecía muy interesante. Porque yo creo que de desafíos hay varios que quedan. Y obviamente aprovechando que el ministro Raineri está aquí y el ministro Acosta también, debo mencionarlo. Uno de los retos más grandes que yo veo a futuro es que es una articulación mejor, más adecuada entre reguladores, planeadores, el mandante, que es los ministerios, y las empresas. Yo creo, y Ricardo lo conocerá bien, el país con más desafíos allí en el tema eléctrico es Chile, mucho más que Perú, Colombia y Brasil. Y ahí hay un gran desafío de articulación en donde Chile, en el tema de transporte de energía y energía en general, hay mucha desarticulación, pero es un reto de todos. Segundo, la celeridad en la regulación. Yo creo que las empresas vamos mucho más rápido que los reguladores. Tiene que aprenderse en esta crisis de que eso tiene que empatarse. Y tercero, que la planeación debe involucrar miradas más innovadoras. Hay áreas de los países en donde la planeación ni mira. En Colombia es increíble que toda nuestra potencial agroindustrial está en el oriente y allá la planeación no está mirando. Pero claro, eso también da la posibilidad para que haya sistemas innovadores en lo contractual. APPs en energía, debía profundizarse más eso. Oportunidades, claro, porque oportunidades hay en que esa conversación
se haga desde un punto de vista en donde todos somos uno y no de que de un lado están las empresas y del otro lado están los reguladores o gobiernos. Y quiero terminar enfatizando y subrayando el punto del ministro Amílcar. El tema del cambio climático para las empresas que estamos en este sector tiene que ser central, tiene que ser fundamental. Ahora bien, claro, en las empresas de transporte de energía se basan en contratos fijos de largo plazo, pero evidentemente en un mundo como el que estamos viviendo, en donde la cadena puede tener afectaciones grandes, esto nos puede tocar. Y esto, para eso estamos preparados o preparándonos, y para eso estamos en conversaciones permanentes para asegurar que estamos a tono con montarnos en que este problema no es de uno, sino de todos. Bernardo, gracias. Ahí yo te decía y te comentaba entonces que si lo que se está viendo por los ingresos de transmisión se verían afectados por el impacto, pues por lo de la UDME. No sé si nos alcanzaste a cerrar ese tema. Que era la pregunta que nos hacían. Como te digo, sí, eso yo sentí que la contesté en el sentido de que en general Perfecto. La transmisión es a contratos fijos de largo plazo, pero claro, si la cadena se debilita, podemos tener afectaciones grandes sin duda alguna. Ya en este momento vamos a ir cerrando un poco el webinar. Agradecemos hoy ya más de los 80 que estuvieron conectados acá por el Meet, por Facebook Live, más de 100 personas lograron estar conectadas en algún momento. La idea antes de cerrar la última pregunta y de dar una información es que pues obviamente todo este esfuerzo y este ejercicio que se ha hecho de la universidad de manera súper rigurosa, no sin antes agradecer a nuestros panelistas, es contar obviamente todo lo que estamos haciendo desde la universidad, que se está haciendo desde la universidad, para poder tomar obviamente las mejores, digamos, oportunidades. Entonces, una presentación un poco, digamos, que se va a hacer sobre el tema de la gestión, lo vamos a hablar en un momento. Cerramos con la última pregunta que nos den desde Facebook y vamos dando un poco de cierre para respetar el tiempo y el espacio del webinar. Entonces, para que el gestor, digamos, institucional de la tarea nos ayude un poco con esa presentación, por favor. Buenas tardes a todos los que están participando en este webinar. Solo para dar una información básica, el evento está organizado por la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, desde sus programas de Ingeniería en Energía, la Maestría en Gestión Sostenible de la Energía, el Doctorado en Ingeniería y el Doctorado en Modelado en Política y Gestión Pública. En este momento la universidad tiene abiertas sus inscripciones con un 30% de descuento. Además, hay descuento del 10% en el valor de la matrícula en el programa seleccionados y también hay un 15% de descuento en la franja nocturna. Los invitamos a revisar nuestra oferta de programas de pregrado y posgrado en www.utadeo.edu.co. Muchas gracias. Para esto, ir cerrando, hay una pregunta que nos hacen desde Facebook. Isaac, yo creo que tú nos podrías ayudar con esa. Nos hace una pregunta si las energías renovables y el papel que estas van a tomar frente al actual, digamos, escenario que se tiene, digamos, o lo que se está presentando en Colombia y pues mirándolo, cómo se ve en el entorno, qué plan se tiene al respecto, qué se podría decir. Sé que o que la facultad está trabajando en un próximo webinar del tema, pero cuéntanos, digamos, qué se ve, digamos, en esa transición energética y el tema de renovables, cómo se podría estar viendo esa perspectiva. Sí, muchas gracias. La semana entrante se cumple 6 años desde que se promulgó la ley 1715. Yo estuve en el momento en que el doctor Amílcar, el ministro en ese entonces, hacía el lanzamiento de la ley. Se tenía previsto que un año más adelante estuviera completamente reglamentada. Eso no se ha cumplido hasta ahora. Sin embargo, la ministra ha estado haciendo muchos esfuerzos y ha avanzado como nunca se ha avanzado en este caso, en lo relacionado con la ley 1715, y los anuncios de prensa del fin de semana. No pude asistir, no me llegó la invitación para poder asistir a la reunión del viceministro, en donde se planteaba la reglamentación que se iba a hacer finalmente para la participación de la demanda con energías renovables. Lo mencionó Bernardo, lo mencionaron mis antecesores, el gran reto que se tiene
hacia el futuro es el de la electrificación de la sociedad, de la digitalización, de la transformación tecnológica, y allí están las renovables jugando un papel importante. Una añoranza, si hoy hubiésemos tenido lo que se está haciendo bajo el actual gobierno, de toda la reglamentación y las subastas y demás en lugar, pues tendríamos la energía más barata o de las energías más baratas del mundo, porque tendríamos 2.5 gigavatios de eólica y solar funcionando, tendríamos entre 500 megavatios y 1 gigavatio de energía generada desde los techos solares de las casas, y en ese sentido tendríamos una matriz muy, muy limpia en el momento actual, añorando un poco lo que le escuché al presidente de la República Costarricense en la BBC en los últimos 2 días, que ellos ya van a 100% eléctrico y neutro, en carbono neutro en general, ya son casi 100% renovables en generación, pero este es carbono neutro en la economía. Quiere decir, es una gran transformación en el transporte y en el transporte eléctrico. Luego, eso es para donde creo yo que deberíamos estar trabajando. Hubo una pregunta y una intervención en ese sentido. Esperamos que los obstáculos que todavía persisten en la 1715 para la instalación eléctrica de renovables en los techos de las casas se pueda dar de manera, ahora sí, muy amplia. Y de esta manera, este es el reto de que tengamos energía eléctrica muchísimo más barata, muchísimo más limpia, y una matriz en la cual necesitemos casi nada o nada, en la mayor parte del tiempo, de los combustibles fósiles. Luego, esto es la gran transformación que podemos esperar. Y parte de la transformación, y lo decía Ricardo, y lo decía Bernardo, y lo decía el ministro, es que yo estoy completamente satisfecho de la reunión que hemos tenido el día de hoy. Estoy seguro que si hubiéramos invitado a los panelistas de manera presencial, como era usual, a que estuvieran en la universidad, no hubiéramos tenido ni el número de personas asistiendo, ni a los panelistas. Era imposible pensar que pudiéramos tener a Ricardo desplazándose, no sé si él estaba hoy en Washington o en Santiago, o a Bernardo de Medellín, a Milcar, no sé dónde se encuentra. Entonces esto es una gran oportunidad, y creo que podemos discutir más ampliamente, más democráticamente los temas que nos conciernen, y en ese sentido yo les agradezco a los colegas panelistas por haber aceptado esta invitación, que ha enriquecido mucho la discusión alrededor del efecto del COVID-19 sobre el sector eléctrico. Entonces, de esta manera, no sé si completo mi intervención, Raúl, y muchas gracias por tu coordinación. Sí, Isaac, muchas gracias, y pues de antemano de nuevo pues agradecer a muchos de los que se conectaron hoy día, también agradecer a los gremios de Andega, al doctor Edwin Cruz, que se conectó y nos estuvo ayudando también con la participación, a la doctora María Noemí de XM, que también se conectó, y vi muchas más personas que pues ya por temas de tiempo no alcanzo a mencionar, pero agradezco mucho, digamos, todo este componente de conectados. Ricardo, de antemano, muchísimas gracias por tu oportuno tiempo, por prestarnos acá, digamos, tu espacio. Doctora Milcar, como siempre, muchísimas gracias, como siempre, al enfoque académico que siempre nos permites. Bernardo, por la apretada agenda y hoy día la coyuntura que sabemos que tienen, muchísimas gracias de antemano también por el tiempo, y les agradecemos, Isaac, también, obviamente, por toda esta coordinación y por pensar, digamos, en estas nuevas formas virtuales para poder hacer partícipe a la sociedad académica, a la sociedad, digamos, de las empresas, de los gremios de este tipo de participaciones. Les agradecemos su amable participación en este webinar, y les recordamos que el próximo 21 de junio a la misma hora, 11 de la mañana, se tendrá una segunda sesión de estos webinars planeados por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde se hablará y se profundizará un poco más sobre los retos y las oportunidades de las energías renovables en una nueva normalidad. En pantalla se está presentando, digamos, lo que se espera para los próximos eventos, y de antemano les agradecemos muchísimo a ustedes por la participación que se ha tenido en este webinar, y una feliz tarde para ustedes. Muchas gracias, muy amables a Milcar, Isaac, Bernardo, Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amílcar. Mucha gente se conectó, seguro que Nacho, el de Saraquí, lo vio, o sea, Seguro.